Thomas Charles Lethbridge tuvo una sólida formación académica como arqueólogo en el Trinity College, siguiendo los cánones científicos establecidos y llevando a cabo durante sus estudios varias exploraciones en el Ártico. Incluso una de las expediciones fue reconocida como evento del año en la revista The Times. Llegó a ocupar el puesto de conservador del Museo Universitario de Arqueología de Cambridge, llevando a cabo posteriores excavaciones. Hasta entonces, su vida circulaba en un entorno científico y académico. Era la vida de un arqueólogo interesado en la historia. Fue con su libro La isla de Merlín, ensayo sobre la Gran Bretaña de la Edad Media, donde comenzó a dar un enfoque y un estilo muy apartado de la ortodoxia, más divulgativo que académico. Siguieron otros libros dedicados a la navegación y la construcción de embarcaciones o investigaciones sobre los pictos en el norte de Gran Bretaña, pero es en el año 1957 donde se establece un punto de inflexión con su obra Gog-Magog, los dioses enterrados. Tras este libro se cerró la etapa académica a raíz de un descubrimiento en el que participó. En las colinas de Gog-Magog, en Cambridgeshire, descubrió lo que a su juicio eran unas figuras labradas sobre tiza que datarían en torno a 3000 años de antigüedad. Había un guerrero, una diosa encapuchada y un dios solar. Lethbridge trató de ligar este hallazgo con el primitivo culto a la diosa, en línea con la egiptóloga Margaret Murray. El descubrimiento tuvo cierta publicidad y tras someterse a la revisión del Consejo de Arqueología Británica, se concluyó que la formación de esas imágenes era natural y que se formarían durante la última glaciación. De los 4 eminentes arqueólogos del Consejo, solo uno presentó serias dudas sobre si la formación era o no natural. Lethbridge no aceptó las conclusiones y escribió el libro Gog-Magog, los dioses enterrados, generando un amplio debate en el que incluso se vio envuelta Margaret Murray, con cruce de cartas con uno de los arqueólogos del Consejo. Lethbridge atribuyó un carácter corporativista a los arqueólogos para rechazar todo pensamiento independiente. A raíz de estos acontecimientos, abandonó Cambridge y se trasladó a Devon, donde comenzó a realizar estudios más relacionados con fenómenos que caerían en el lado más alejado de la ortodoxia. Estudios con energías y campos radiestésicos, mediciones con el péndulo, así como investigaciones en antiguos cultos. Llegó a formular cómo la impronta psíquica de los acontecimientos de fuerte carga emocional podrían ligarse a rocas u otros objetos, como ocurriría por ejemplo en ciertos yacimientos megalíticos en donde las ceremonias celebradas dejarían grabadas esas improntas en el lugar, o bien en otros lugares donde habrían ocurrido hechos traumáticos, dando la explicación a la energía que permanece en ese lugar. Ghost and Gold fue su primer libro dedicado a lo que llamaría lo extraño, exponiendo sus ideas sobre la existencia de una mente colectiva a la que todas las mentes humanas estarían conectadas. También escribió en 1962 el libro Brujas, investigando una antigua religión, en línea con las investigaciones de Margaret Murray. Posteriormente, desarrolló en otras obras el tema de la percepción extrasensorial, la energía depositada en cada elemento de la naturaleza y su medición con el péndulo. Su forma de trabajar, muy práctica y metódica, le llevó a hacer un completo registro que recogió en sus publicaciones. A continuación, hablaremos de las ideas y conceptos que Lethbridge expuso en sus obras. Comenzamos hablando del tiempo. Para Lethbridge, el estudio del tiempo era muy importante. Estudiarlo podría dar respuesta a si el tiempo era únicamente una secuencia lineal de sucesos o si bien tenía otras dimensiones. Estudió el trabajo de John Williams Dunn. Este fue un ingeniero aeronáutico irlandés nacido en el año 1875. Además de su trabajo relacionado con vuelos y experimentos aeronáuticos, a raíz de experiencias precognitivas que tuvo de joven, decidió investigar el tema de la relación de la consciencia con el tiempo. A los 23 años tuvo su primer sueño precognitivo, en el que soñó con el reloj y la hora antes de despertarse, algo que despertó su curiosidad para comenzar a investigar este fenómeno. Según sus teorías, para el ser humano la consciencia del tiempo se limita al momento presente y tiene una concepción lineal del tiempo, pasado, presente y futuro, que forman parte de una línea. Para Dunn, el tiempo es total. Ocurre presente, pasado y futuro a la vez, aunque únicamente experimentemos el presente. Él lo define como el tren de las ideas. Cuando se intenta recordar una sucesión de impresiones observadas, las imágenes correspondientes a estas se observan como si en realidad
se dispusieran en el orden correspondiente al orden en que las impresiones originales fueron recibidas. Esta supuesta disposición se denomina, como todo el mundo sabe, tren de la memoria, y hay que observar que el proceso por el cual se recuerdan acontecimientos según el orden en que tuvieron lugar es a veces un proceso que requiere un considerable esfuerzo mental, pero si simplemente se deja que la mente vague por ahí, como en un ensueño, sin detenerse en ningún objeto definido ni prestar atención, el conjunto de imágenes que entonces se observa parece disponerse según una secuencia que tiene muy poca correspondencia con cualquier otra sucesión de acontecimientos que se haya observado. Estas palabras que nos dice Dunne lo explica con un ejemplo. Supongamos que leemos un libro. La totalidad está en el libro, pero únicamente leemos una página a la vez. Si fuésemos capaces de leer todas las páginas de una vez, estaría ocurriendo presente, pasado y futuro al mismo tiempo. Dentro de sus técnicas, recomendaba ir a lugares donde se pudiera liberar la mente y, tras un periodo de concentración, anotar los pensamientos para después establecer relaciones entre ellos y acontecimientos que ocurren en nuestra vida. Las ideas de Dunne influyeron en personas conocidas como Jung o Aldous Huxley. Incluso el eterno poeta Borges nos habla de él con estas palabras. Los teólogos definen la eternidad como la simultánea y lúcida posesión de todos los instantes del tiempo y la declaran uno de los atributos divinos. Dunne, asombrosamente, supone que ya es nuestra la eternidad y que los sueños de cada noche lo corroboran. En ellos, según él, confluyen el pasado inmediato y el inmediato porvenir. En la vigilia recorremos a uniforme velocidad el tiempo sucesivo. En el sueño abarcamos una zona que puede ser vastísima. Soñar es coordinar los vistazos de esa contemplación y urdir con ellos una historia o una serie de historias. Vemos la imagen de una esfinge y la de una botica e inventamos que una botica se convierte en esfinge. Al hombre que mañana conoceremos le ponemos la boca de una cara que nos miró anteanoche. Ya Schopenhauer escribió que la vida y los sueños eran hojas de un mismo libro y que leerlas en orden es vivir, hojearlas, soñar. Dunne asegura que en la muerte aprenderemos el manejo feliz de la eternidad, recobraremos todos los instantes de nuestra vida y los combinaremos como nos plazca. Dios y nuestros amigos y Shakespeare colaborarán con nosotros. Ante una tesis tan espléndida, cualquier falacia cometida por el autor resultará baladí. Lethbridge admiraba la actitud de Dunne en cuanto a que no era una actitud contemplativa desde la Torre de Marfil, sino que fue eminentemente pragmático. Experimentó por sí mismo para sacar sus conclusiones. En la primera parte de la obra de Dunne estudió sobre sus propios sueños. En la segunda parte, centrada en teorías matemáticas, Lethbridge afirmaba que lo importante no es el tiempo en sí, sino la secuencia. No hay una escala universal de tiempo. El tiempo pasa a diferentes velocidades en la experimentación. Lo que ocurre en la mente del experimentador no tiene que ver con la mente del observador. La cuestión vital es si, más allá de nuestra personalidad, pensamientos, más allá de nosotros mismos, se extingue todo tras la muerte. El ser humano consta de cuerpo, alma, la conciencia, el espíritu, la mente incluso a un nivel extensivo, y el cerebro, el sensor a nivel de pensamiento terrestre. La evolución del ser humano iría ligada a la expansión de esa mente, mientras que considerar una sola porción de la realidad e ignorar el resto sería involucionar. Habría una mente global en lo más alto que iría descendiendo en el resto de seres, cada uno participando en una pequeña porción. El hombre tendría la facultad de desconectar porciones de esa mente y ubicarlas en cosas que hace o usa. La creación podría pensarse no en términos de un solo cuerpo, sino en términos de una mente global. Según Lethbridge, parecería como un mandato divino el agrandar nuestro pensamiento y extender nuestra mente. Afirma que quizás la mente sea eterna, y las partes que vemos en nuestra vida diaria no son sino una pequeña fracción del todo. En el año 1969,
también trató el tema de la evolución humana, discutiendo la teoría de Darwin, puesto que aunque la admitía en líneas generales, él creía en la existencia de un plan global y la existencia de una memoria genética. Dio un paso más con su obra La leyenda de los hijos de los dioses, en la cual plantea la intervención de entidades no humanas en los periodos primitivos del ser humano, que tuvieron consecuencias directas en nuestra evolución como especie. En el libro Génesis 6 se dice: «Cuando la humanidad comenzó a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres les venían bien, y tomaron por mujeres a las que preferían de entre todas ellas. Entonces dijo Yahvé: no permanecerá para siempre mi espíritu en el hombre, porque no es más que carne, que sus días sean 120 años. Los Nefilim existían en la tierra por aquel entonces, y también después, cuando los hijos de Dios se unían a las hijas de los hombres, y ellas les daban hijos. Estos fueron los héroes de la antigüedad, hombres famosos». Lethbridge se pregunta dónde encaja todo esto dentro del mundo de la antropología y la historia. Ya los griegos, dentro de su mitología, tenían tratos con los dioses, y los mismos reyes anglosajones se creían descendientes de Woden, también conocido como Odín. Igualmente, algunos emperadores romanos tenían carácter divino. Otro aspecto peculiar es el de la relación Dios-diablo, pues el dios de una religión puede convertirse en el diablo de otra, y así, por ejemplo, Lucifer, el portador de la luz, está relacionado con el dios celta Lugh. La serpiente y el dragón también son citados tanto en la Biblia como en otras religiones como el hinduismo, así como las batallas celebradas en los cielos, el eterno conflicto entre luz y oscuridad. Dioses que muchas veces tenían un carácter muy humano con sus vicios y virtudes, aunque con poderes. Lethbridge se plantea investigar a fondo para responder a dos preguntas: ¿quiénes fueron estos dioses? Y la segunda pregunta: ¿qué fue de la guerra en el cielo? Volviendo a la Biblia, al primer libro, el Génesis, encontramos en el capítulo 1, versículo 26, la frase: «Y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra». Tal y como se nos ha contado, había un solo Dios creador omnipotente. Entonces, ¿por qué el plural? ¿Quiénes eran esos creadores? Historias similares se han encontrado en el otro lado del Atlántico. ¿Pudieron llegar desde el continente europeo? Lethbridge encontró similitudes entre artefactos como hachas de piedra o figuras de un lado y el otro del Atlántico. Lo mismo pasa con Noruega y Dinamarca, y objetos encontrados en el continente americano que indicarían un vínculo. Es incluso llamativo el hecho de que en el continente americano se levantasen grandes construcciones piramidales, al igual que en Egipto. Aquí la controversia sería si fue una difusión de conocimientos por el mundo o bien fue una invención independiente. Por ejemplo, en el caso de las calaveras de Jericó, del período neolítico, se descubrieron las cabezas rellenas de arena y modeladas con arcilla junto con conchas insertadas en los ojos. Esta técnica la emplean en Nueva Guinea tribus que se encuentran aún en el neolítico, pero distantes en el tiempo por miles de años, además de la distancia física. Podría ser extraño caso de difusión. También el uso de fuentes antiguas pueden aportarnos evidencias y conocimientos que no deben ser despreciados. En el caso del yacimiento arqueológico de Stonehenge hay dos tipos de piedras empleadas en su construcción. Un trilito es un conjunto formado por 3 piedras, 2 como postes verticales y una piedra horizontal sobre las otras 2. Hay trilitos elaborados con piedras locales, pero otros fueron traídos de otras zonas por el tipo de piedra, la peridotita. El lugar más cercano era el suroeste de Gales, en Presley, y los arqueólogos concluyeron finalmente en que estas piedras se trasladaron desde allí. Por otro lado, en un libro del siglo V del clérigo Geoffrey de Monmouth, habla de la danza de los gigantes, posiblemente refiriéndose a Stonehenge. Cuenta cómo el caudillo Aurelius quiso hacer un monumento a la memoria de sus enfrentamientos con los sajones. Se consultó a Mago Merlín y le aconsejó construir el círculo mágico de la danza de los gigantes. Aurelius invadió Irlanda y trajo de allí, del monte Killaraus, la danza de los gigantes. Aurelius nunca existió, y por tanto nunca debió traer la danza de los gigantes, pero ¿cómo pudo saber el clérigo que esas dioritas que fueron traídas de Irlanda se corresponden geológicamente con las de Stonehenge? Cerca de Dublín, a unas 15 millas, hay un yacimiento de dioritas. Quizá pudo ser el lugar de origen. Lethbridge hizo una interpretación de la palabra Killaraus. La parte Kill es una palabra gaélica que hace referencia a iglesia. Ari podría ser el nombre de un río como el Arai.
concluyendo que podría significar algo como la iglesia del río Ari. Con sus conocimientos sobre el péndulo, decidió hacer un experimento. Puso una muestra de la diorita y el péndulo sobre ella. En la otra mano mantenía un apuntador de madera que movía un lado u otro del mapa en función de si oscilaba o no el péndulo sobre la diorita. En la zona de Gales, de donde se creía oficialmente que procedían las piedras, no hubo oscilación, tampoco cerca de Dublín, pero al situarse sobre Tipperary, el péndulo giraba, y más cuando se situaba con el punzón en el yacimiento. La antigüedad, medida en su péndulo, apuntaba a 2650 a.C. La cuestión es que si las piedras fueron arrastradas desde Gales, hubiese sido un trabajo muy duro y casi imposible, teniendo en cuenta además que habría grandes bosques en medio y las vías serían inexistentes. Por el contrario, desde Tipperary había una vía fluvial y marítima más directa. Cabe la posibilidad de montar una estructura en base, ajuntar varias barcas con troncos largos y cargar en ellas las piedras colgando sobre cuerdas de cuero para ser trasladadas flotando. La siguiente cuestión que plantea Lethbridge es para qué fueron construidos estos monumentos megalíticos, principalmente en lugares grandes como Stonehenge. Desde el mar no eran observables como puntos de orientación, ni tampoco en su extensión. Aquí es donde se plantea si se tuvo en cuenta un diseño para que fueran observados desde el cielo. En la mitología y las leyendas se habla de dioses en el cielo, sobre carros volando, tanto en la mitología griega como en la de la India con los vimanas. En ambas mitologías se habla de todo esto. Lo que plantea Lethbridge es si esto fue realmente debido a la imaginación de las personas o si cabe la posibilidad de que la Tierra fuese visitada por otras civilizaciones extraterrestres, aunque fuese por un pequeño espacio de tiempo. Estas civilizaciones habrían interactuado con el ser humano, incluso a nivel tecnológico. Según Lethbridge, los monumentos megalíticos podrían haber representado puntos de referencia aéreos, pero más aún, por su disposición y en base a su experiencia, el hecho de que personas danzasen y realizasen movimientos en estado de excitación generaría energía bioeléctrica que se almacenaría en ese lugar, en las piedras, como si fuese una dinamo. Según su experiencia, los campos electromagnéticos tendrían una forma de doble cono en altura y profundidad ilimitada. Con un péndulo con longitud igual al radio de la base, puede registrarse el contacto con el cono. Lethbridge plantea la posibilidad de que un aparato volante pudiera recoger esa energía. Todo esto reconoce que puede sonar completamente absurdo, principalmente pensando en tribus primitivas, pero si hubiesen intervenido otro tipo de razas más avanzadas, los hijos de los dioses e hijas de los hombres que citaba la Biblia, sería completamente distinto. Lo cierto es que las danzas rituales en lugares como círculos de piedras o sitios de un bosque se efectuaban por diferentes culturas y son transmitidas a lo largo de generaciones. También Carnac, en el noroeste de Francia, en la región de Bretaña, es otro de los centros principales en los que las grandes filas de menhires se extendían en miles de metros. Ese esfuerzo humano es casi inimaginable hoy, pues pensaríamos que por su tamaño debió estar implicada gran parte de la población de la época. Lethbridge remarca que no tiene por qué ser la respuesta correcta el tema de los yacimientos como acumuladores de energía, solo plantea posibilidades, aunque pudieran parecer descabelladas. Tratando de mirar al pasado, si estos yacimientos no eran para ser considerados ni vistos desde el mar, y desde la tierra tampoco tuvieron una utilidad evidente, queda pensar en el aire. Lethbridge comenta la existencia de una fuerza desconocida en el ser humano llamada mana, una fuerza capaz de interactuar físicamente. Civilizaciones como los anglosajones o los vikingos eran conocedores de que ese mana de las personas quedaba ligado a sus objetos personales y por eso eran enterrados junto al cadáver, puesto que nadie quería estar asociado al mana de la persona fallecida. En el este de la Polinesia dicen que sus grandes estatuas de piedra las levantaron con el mana, la fuerza de la mente. No se han encontrado restos de poleas ni rampas, y quizás lo levantaron con otros medios, pero Lethbridge se plantea si este mana es una capacidad mental que hemos olvidado en el tiempo a favor de otras. Nos cuenta un experimento que realizó con un guijarro. El péndulo reacciona a 24 pulgadas si es masculino y 29 pulgadas si es femenino. Al coger el guijarro, lanzarlo contra un muro y testearlo, con él reaccionaba a 24 pulgadas. En cambio, al hacer lo mismo su mujer, coger el guijarro y estrellarlo contra la pared,
El péndulo respondía a 29 pulgadas. Es como si parte de semana hubiese pasado al guijarro. Lethbridge hizo muchos experimentos con guijarros e insistía en que los resultados eran sorprendentes, comentando que la ciencia no dedicaba la suficiente atención ni estudio continuado, cayendo en un dogmatismo porque no lo consideraba científico. Se pregunta si en la antigüedad se llegó a alcanzar un saber que a día de hoy nos ha llegado fragmentado, algo que debiéramos volver a recobrar. Volviendo al comienzo sobre quiénes eran los hijos de los dioses, estos hijos estuvieron presentes no solo en la Biblia, sino en la antigua Grecia. En general, se parecían bastante a los humanos, pero algo que suele incluirse es que se desplazaban empleando artilugios mecánicos como carros y que los dioses solían soltar rayos sobre la tierra. Estas descripciones podrían corresponderse a las mismas que haría una tribu en las que apareciese en el helicóptero una pareja. Los descendientes de estos dioses fueron los héroes y los gigantes. Lethbridge insiste en que en la antigüedad el uso de la fuerza bioeléctrica pudo ser un hecho, y que los grandes monumentos megalíticos como Stonehenge eran una especie de acumuladores de esa energía recargados a través de danza y rituales, tal y como comprobó en sus experimentos en el círculo de piedras de Merry Maiden en Cornualles. Esa fuerza podía ser traspasada a objetos inanimados como piedras y poder interactuar, moverlas y desplazarlas. Para él, esto no sería nada sobrenatural, sino que habría una base científica que hoy desconocemos. Este concepto sobre el traspaso de energía a objetos está muy en la línea de lo que hablamos en un programa anterior sobre Alexandra David Neal y sus experiencias con los magos y místicos del Tíbet, quienes comentaban que los objetos se podían quedar impregnados con la energía de la persona, además de utilizar esa energía para ocasionar hechos extraordinarios. Para Lethbridge, esta energía es la bioeléctrica, una energía dependiente del nivel vibracional de la persona, consciente de un plano u otro. Así, los fantasmas u otras entidades serían entidades con una vibración distinta, como por ejemplo ocurriría con los avatares de las religiones y culturas como Jesús, la diosa Aradia, Quetzalcóatl o Buda. Incluso llega a plantear la teoría de diferentes planos temporales paralelos, una zona sin tiempo, esto basado en sus mediciones de péndulo en las que detectó que había un punto en el que no se respondía en términos temporales. Serían planos diferentes superpuestos. De hecho, no le parece factible la idea de viajeros de otros planetas en naves que visitan la Tierra. El concepto de viaje en un dispositivo físico atravesando enormes distancias de un punto a otro no le parece muy coherente, sino que se apoya más en un concepto basado en capas de cebolla, un mundo espaciotemporal recubierto por otros mundos espaciotemporales. Este concepto enlazaría con el concepto de un espacio multidimensional en línea con la física cuántica, algo que a día de hoy se sigue investigando. Lethbridge investigó el uso del péndulo. Para él, no hay nada de mágico en el uso del mismo. Simplemente se refiere al uso de los campos electromagnéticos. La interacción con el ser humano de estos campos es la clave para entender el trabajo de Lethbridge. El método que desarrolló se basa en unas indicaciones que leyó durante la Segunda Guerra Mundial, pertenecientes a un brigadier francés. En un panfleto que le llegó, el brigadier afirmaba que con un péndulo, ajustando la longitud de su cordón y apuntando con su dedo índice, le era posible descubrir minas. Posiblemente esto era debido a la cantidad de hierro que contenía, puesto que, como veremos ahora, la detección está relacionada con el tipo de material. El método que desarrolló Lethbridge tiene como herramienta principal un péndulo. Puede ser una bola de madera o alguna sustancia similar. El péndulo está suspendido de un cordón largo que a su vez está enrollado en un cilindro, como un lapicero, o bien otro objeto alargado, de forma que al sostenerlo con una mano o con el cordón enrollado, se pueda girar y el cordón vaya desenrollándose, haciendo descender el péndulo. Sería una especie de grúa de péndulo. La forma de utilización está basada en el tipo de material a buscar. Según comprobó Lethbridge en sus experimentos de excavación en busca de objetos, según ajustase una u otra longitud del péndulo, reaccionaría al material o no. Así, por ejemplo, si buscaba plata, ajustaría la longitud del péndulo a 22 pulgadas, unos 55 centímetros, y entonces comenzaría a oscilar hacia adelante y hacia atrás el péndulo, como si de un columpio se tratase. Con el dedo índice de la otra mano señalaría hacia el lugar e iría moviendo el dedo a modo de puntero. En el momento en que el péndulo comenzase a girar, significaría que hacia esa dirección o lugar debía dirigirse. En un momento dado, si señalaba hacia el suelo, significaba que tendría que excavar para llegar al objeto.
Según explica, es como si el campo electromagnético del objeto entrase en contacto con el de la persona en el momento que extiende el brazo y se proyecta hacia él. Atendiendo a los diferentes tipos de material, Lethbridge elaboró tablas con longitudes del cordón del péndulo. Así, a 12 pulgadas estaba el carbón, a 13 el cemento y la pizarra, entre 14 y 15 y medio el cristal, la porcelana, la cuarcita y el pedernal, a 20 pulgadas los animales, madera, papel, pan y patatas, a 22 la plata y la sal, a 23 y medio el aceite vegetal y el ámbar, a 24 el diamante y el principio masculino, a 25 y medio el alcohol, a 26 y medio el agua corriente, a 29 el principio femenino y el oro, a 30,5 el cobre y el latón, y a 32 el hierro. Cuando habla de principio masculino y femenino, se refiere a que también el péndulo reacciona si se trata de buscar el carácter masculino o femenino en algún objeto. Podría ser en un resto óseo sobre el que se testearía con las dos longitudes de péndulo para averiguar si eran restos óseos masculinos o femeninos. Hay que entender que en algunos casos la reacción le va a dar sobre el material mayoritario, pero lo encontrado puede diferir de la idea que tenemos. Como ejemplo cito una excavación que hizo en su finca en búsqueda de plata, en la que pese a excavar y excavar no encontraba ningún objeto de ese material, a pesar de haber encontrado varios objetos. Tras investigar uno de los restos que encontró, era una pieza para sostener las barras de las persianas, pero que contenía una alta cantidad de plata. También nos cuenta que su mujer repitió con él algunas búsquedas y encontró que las longitudes del cordón del péndulo no eran las mismas exactamente, sino que había que realizar ajustes. Lethbridge nos habla de un concepto muy interesante relacionado con los campos de energías estáticos. Allí donde una experiencia ocurre, puede impregnar el campo electromagnético de forma que una persona que visite el lugar posteriormente puede percibir pensamientos. Ya que cada persona tiene un campo electromagnético, podría transferir pensamientos de un campo a otro. La persona que percibe el pensamiento en un lugar tiene un potencial más bajo que el campo estático de donde está percibiendo. En los seres humanos serían las emociones intensas las que provocarían una subida de ese potencial. El campo psíquico está ligado al cerebro, pero de alguna manera lo está también a campos estáticos exteriores, y hay una especie de inducción que provoca también el recibir desde ese campo. La inducción producida es lo que en radiónica llaman resonancia. Lethbridge avanza aún más en este planteamiento y llega a buscar una posible explicación al fenómeno de los fantasmas o percepción de entidades. Este fenómeno podría ser el resultado de una transmisión inconsciente de gente que está viva. Lethbridge define la psicometría como una facultad a través de la cual una persona sensitiva puede darnos información acerca del objeto, ya sea información del pasado o de las personas relacionadas con el objeto. A pesar del descrédito que podía suponer el uso de estas técnicas en arqueología, Lethbridge contó para hacer sus experimentos con algunos sensitivos con los que pudo experimentar. Cuenta una anécdota en la que una vez uno de los niños estaba enfermo y tuvo que subir a la habitación. Tras calmarlo, le contó una historia inventada de un duelo de unos caballeros isabelinos. Después bajó a la habitación donde estaba la sensitiva con la que estaba trabajando y en la que había dejado anteriormente una pieza de vaso de cristal anglosajona aproximadamente del 500 después de Cristo. Cuando la encontró, le contó la percepción de un duelo entre dos caballeros. Parecía como si la historia que estaba relatando la sensitiva se la hubiera transmitido mientras estaba con su hijo y hubiese relatado la historia tal y como la estaba recibiendo. Lethbridge concluye en que este sería un campo muy importante a investigar y que podría aportar mucho a ciencias como la arqueología. Otra de las investigaciones que realizó Lethbridge es la relación de las escalas con otros elementos y conceptos del mundo más allá del origen material del objeto. Así, algo que pudo encontrar es que a 10 pulgadas podía relacionar el color rojo, la luz, el sol, el fuego, la dirección este y la verdad. A 20 pulgadas, el color blanco, la vida, el calor, la tierra, la dirección sur y la electricidad. A 30 pulgadas el color verde, el sonido, la luna, el agua, la dirección oeste y el hidrógeno. A 40 pulgadas el color negro, la muerte, el frío, el aire, la dirección norte, dormir y la falsedad. Según Lethbridge, estas mediciones están relacionadas no con el campo magnético, sino con la Tierra misma, puesto que incluso cuando medía con el péndulo el polo norte, no se apuntaba al norte verdadero, sino que se apuntaba al magnético. La pregunta que se planteaba es si la Tierra tenía control directo sobre nosotros y nos estructuraba como células vivas dentro de un gran organismo viviente e inteligente que es la Tierra.
Las mediciones que realizó planteaban un interrogante en cuanto a la escala. Parecía que 40 pulgadas representaba una barrera. 40 pulgadas lo relacionaba con la muerte y quizás significaba que más allá no había nada más. Esto le llevó a realizar más experimentos, en los que llevó a cabo mediciones pero añadiendo 40 pulgadas a la longitud del péndulo. Es decir, si la plata se detectaba a 22 pulgadas, mediría con un péndulo de longitud 62 pulgadas, pues añadía 40 pulgadas con la idea de testear más allá de esa barrera. Lo que encontró es el mismo resultado. La plata era detectada igualmente a 62 pulgadas, así como otros elementos con los que ensayó. Esto le llevó a pensar en la escala de otra forma. Hasta ahora la planteaba linealmente con un límite de 40 pulgadas, pero a raíz de estos resultados pensó en una escala elíptica. La primera circunferencia sería hasta 40 pulgadas, y a partir de ahí habría otra circunferencia paralela de mediciones que empezaría a partir de 40 pulgadas, aunque esa circunferencia no fuese exactamente igual que la primera, pues notaba un cierto desplazamiento respecto a la medición por debajo de 40 pulgadas. Lo que dedujo Lethbridge es que más allá de las 40 pulgadas, la longitud de la muerte, aparecía otro plano temporal en el que las mediciones volvían a ocurrir. Esto lo dedujo porque al medir sobre 20 pulgadas no había reacción cuando se refería al experimento a la medición del tiempo. En cambio, si repetía el experimento a 60 pulgadas, es decir, 20 pulgadas más allá de las 40 del límite de la muerte, sí obtenía una violenta reacción. Lo que pensó es que en 20 pulgadas no había reacción al tiempo porque es nuestra dimensión temporal, por eso no había reacción. En cambio, la reacción a 60 pulgadas indicaría que hay otro plano temporal. Lo mismo sucedió cuando testeó a partir de 80 pulgadas, e incluso llegó a experimentar más allá de 120 pulgadas, pero aquí ya no volvió a detectar reacción del tiempo. Es como si no hubiese más tiempo. Ese mundo más allá de las 40 pulgadas podría asimilarse a teorías sobre la memoria social, memoria que estaría en ese nivel y de la que participarían los seres, evocando símbolos y códigos que podrían transmigrar generaciones y transmutarse en arte, arquitectura y cultura. Lethbridge creía en mente y cerebro como entidades separadas, y así indicaba que la mente existía como una conveniencia a nuestro tiempo en la Tierra. Decía que el nivel de existencia en la Tierra tenía una baja frecuencia y el cerebro actuaba como un retén que filtraba la información requerida para un mayor volumen de acontecimientos. El cuerpo sería una envoltura de esa mente. Cita el poeta irlandés Yeats cuando sugería que los límites de nuestra mente estaban continuamente cambiando y que nuestra memoria participaba en una gran memoria de la humanidad, existiendo un flujo de mentes de unas a otras, actuando como una sola entidad. Jung lo definiría como un inconsciente colectivo, un estado unificado del potencial de cada individuo, pero subordinado a una unidad objetiva. Lethbridge lo definía como mente colectiva. Observó en canciones recitadas por la gente en la isla de Lewis que había trazas e invocaciones a antiguos dioses celtas. En el fondo, esas entidades, aunque no existen físicamente, sus imágenes eran evocadas y combinando esas mentes que evocaban al dios, podrían traerlo a la vida. Esto sería similar al mecanismo de los fantasmas y presencias, que serían el resultado de la interacción de varias mentes. Aunque no existan en la Tierra, esa presencia estaría asociada a un segundo nivel mental, un estado vibracional más alto, una zona sin tiempo que sería lo mismo que decir inmortal. Esa es la zona que aparecería en el péndulo en sus mediciones entre 40 y 80 pulgadas. Lethbridge explicaría que habría un conjunto de memorias que sería real, memorias del pasado, y estarían activadas por los que las crearon. Entendamos real no en su sentido físico, sino que podría asimilarse al Internet de hoy en día. Un conjunto de ideas, informaciones, datos que influencian en nuestra vida, pero que como tal no existen en algo concreto, sino que se crea una base de interacciones de sus participantes en cada mensaje, en cada lectura que provoca una respuesta. Es algo dinámico y en interacción, pero sin ser un ente real en el sentido físico. Así como heredamos unas características de nuestros padres, Lethbridge indica que en realidad nos componíamos de chispas vitales de cientos de ancestros mezclados y que una selección de esas características eran las que nos eran enviadas al nacer. La herencia no sería solo física, sino también mental. Aun participando Lethbridge del enfoque de Yeats, estaría aún más cercano a Richard Wolfgang Simon, quien dedujo que la memoria no era una propiedad de la consciencia, sino que se distingue lo vivo de lo muerto. Cada evento dejaba una traza, o también llamado engram, en la materia viva, y esta impresión bajo ciertas circunstancias podía ser reactivada o descargada. Así, podríamos pensar en los yacimientos megalíticos, donde podría ser encapsulada la memoria y el conocimiento de una época. A.B. Warburg escribió en el año 1927 su libro La teoría de la memoria social, y según él,
El poder del simbolismo era el responsable del surgimiento pagano durante el Renacimiento. Se dio cuenta de que la responsabilidad del artista era crucial, y así, en el uso de símbolos en iglesias y catedrales, podrían ser usados de forma influyente. El engram era la carga de poder latente que podía ser descargada como energía positiva o negativa a voluntad del artista. El historiador austriaco del arte Ernst Hans Joseph Gombrich declaraba: «Ser transportado por los símbolos del pasado, con todas sus asociaciones siniestras, es un signo de debilidad. La persona poderosa puede resistirse al shock y retorna a la energía que desvía desde los estratos más primitivos hacia buenos fines al servicio de la iluminación y la humanización». Así también ocurría en los monumentos megalíticos. El ser humano entendía la necesidad de dar sentido a la naturaleza caótica a través de símbolos. El hecho de que grabase símbolos en la piedra imprimiría en ellos un sentido que pasaría a sus descendientes y que contendría toda la energía que imprimieron. Los campos psicofísicos los investigó más aún cuando recuerda lo que ocurrió tras irse a la localidad de Branscombe, en Devon. Allí tenía una vecina llamada Nancy Norris, artista, poeta y que afirmaba practicar la brujería como discípula de la Escuela de la Sociedad de la Luz Interna de Dion Fortune. Ella le explicó cómo el imaginarse un pentagrama a su alrededor le evitaría tanto espíritus como visitas indeseadas. Al visualizarlo, entraría su poder en funcionamiento. Lo relacionó con sus campos psicofísicos, campos que estarían ligados al cuerpo material. Para Lethbridge esto podría ser magia, pero es que para él magia y milagros eran una misma cosa. La cristiandad había percibido magia como algo oscuro. Magia es simplemente una faceta de la mente que la ciencia aún no ha comprendido. En el año 1971 falleció. Tras su muerte se publicaron en el periódico The Times las siguientes palabras escritas por el profesor Christopher Hawkes. «Me gustaría añadir dos cosas esenciales: la fortaleza y la honestidad de su carácter como hombre, y lo único de su propósito que unía todo su trabajo como testimonio experimental de lo que él encontró por observación. Le gustaba respetar el trabajo de otros, incluso prefería también verificarlo. Sus dibujos bien hechos eran parte de su trabajo en todo lo que escribió, y su exploración de viejas viviendas como la Casa de la Rueda en Kilfeder y alrededor de Cambridge de anglosajones y más tarde de tumbas y cementerios no solo reunió hechos en un despliegue de rivalidad cuya investigación será agradecida por mucho tiempo, sino que les reveló las vidas que la gente habían vivido. Su arqueología, centrada en el pasado desde el presente, desde la gente y los lugares que le eran familiares. La editorial de antigüedades también escribió: «Un hombre que ha sido vistoso, estimulante, provocativo y a menudo figura controvertida dentro de la arqueología británica. Un hombre que pudiera muy propiamente describirse en palabras de Cyrus Gordon como alguien que en su vida mantuvo la mente abierta a todo y evitó confundir la opinión mayoritaria con la verdad». Lethbridge, como Cyril Fox, nos sacó fuera de nuestros estudios y casos de museo para ver cómo se vivía la vida en las granjas de Fenland, en granjas escocesas, con pescadores y marineros por todos lados. Se han ido, pero el aliento fresco del campo y el aire del mar que soplaban a través de la arqueología académica permanece.